Muchas gracias por la presentación. Agradezco a NK y a Yalfin la invitación para estar esta mañana compartiendo con ustedes esta presentación que se llama Maíz tardío, el mismo cultivo, pero en un ambiente diferente. Y vamos a trabajar básicamente con un enfoque ecofisiológico. La verdad me hubiera gustado mucho estar por allá, interactuar un poco con toda la gente amiga que tengo por aquellos lados y patear algunos lotes y recorrer un poco de todo lo que están haciendo y aprender un poco más. Pero bueno, las circunstancias nos han permitido que podamos hacerlo por esta vía y ojalá en los años que vienen podamos vernos de manera personal. Un poco esta es la hoja de ruta. Ustedes van a poder leer qué es lo que vamos a tratar. Van a encontrar una coincidencia ahí de varias palabras que están muy relacionadas con ambiente y con rendimiento. Básicamente esas dos palabras son las que más vamos a repetir a lo largo de la charla, y sobre todo para tratar de definir muy bien cuál es el ambiente para el maíz tardío y qué decisiones de manejo orienta ese ambiente de maíz tardío. El maíz tardío entró al menos en Entre Ríos, una provincia vecina muy cercana a la zona agrícola de Uruguay, como un cultivo que venía con un montón de mitos atrás. Durante mucho tiempo se decía que el maíz tardío era un cultivo diferente al maíz tradicional. Durante mucho tiempo se decía que había que sembrar menos densidad y que no era necesario fertilizarlo. Muchos de esos mitos se han ido derribando afortunadamente, porque eso mejora el desempeño de esos maíces tardíos, y vamos a tratar de responder a algunas de esas preguntas y demostrar de por qué muchas de esas afirmaciones eran un mito. La primera pregunta que nos planteamos ahí es si el maíz tardío es un cultivo distinto al tradicional, y la respuesta, para hacerla cortita, es que no. El cultivo de maíz tardío es maíz. Lo que es distinto es el ambiente. El maíz es el mismo cultivo, pero funciona de una manera diferente porque el ambiente en la fecha de siembra tardía es totalmente distinto. Y vamos a definir qué entendemos por ambiente, ya que vamos a hablar tanto en esta presentación. Y el ambiente es el conjunto de factores que condicionan el funcionamiento de un cultivo. Y tiene tres componentes: el componente de clima, el componente de suelo y el componente de manejo. El que está en manos nuestras como técnicos o como productores es el último componente, el componente de manejo, pero debemos conocer muy bien el componente de clima y el componente de suelo para tomar esas decisiones de manejo, que entre esas tres componentes definen lo que va a ser el ambiente para el cultivo de maíz. Hay una relación muy directa entre el ambiente en el periodo crítico, ese PC, periodo crítico, que determina el rendimiento de maíz. Por eso, hablar de rendimiento y hablar de ambiente suelen ser sinónimos. Cuando hablamos de ambiente, hablamos siempre de rendimiento, y ustedes van a ver en la presentación posterior de Diego que él utiliza un índice ambiental para caracterizar los ambientes donde se desempeñan los híbridos. Es decir, que cuando hablamos de ambiente, en general hacemos referencia a un determinado rendimiento. Hablamos de ambientes de 5.000 kilos, ambientes de 8.000 kilos, ambientes de 10.000 kilos. Y la localidad geográfica per se no define rendimiento, es decir, si estamos definiendo el ambiente de esta manera, no podemos definir a las localidades como ambiente, no podemos hablar de la localidad de Mercedes, de la localidad de Young, ¿sí? Porque el clima, por ejemplo, en un mismo lote de Young, no va a ser el mismo un año y el otro. Por lo tanto, es incorrecto definirse a ambientes como localidades geográficas o lotes, porque ese ambiente está determinado por el clima, por el suelo y el manejo, que puede ser distinto año a año aún cuando hablemos de una misma localidad y de un mismo lote. Bueno, ¿qué se debe conocer del ambiente? Tipo de suelo, estado del perfil a la siembra, en cuanto al agua disponible que hay, en cuanto a los nutrientes que quedan. ¿Cuál es el manejo que prevemos? ¿Qué genotipo elegimos? ¿Qué densidad vamos a sembrar? ¿Cuándo vamos a sembrar? ¿Qué espaciamiento entre hileras? ¿Cómo encaja el maíz en la secuencia de cultivos? ¿Qué antecesor tiene? ¿Hacia qué va? Y los pronósticos climáticos a largo plazo, que cada vez tienen mayor influencia en las decisiones agronómicas. Todo eso hace que, si conocemos muy bien todas estas cosas, que fíjense que están relacionadas a suelo, clima y manejo,
podemos estar hablando de un rendimiento esperado, que en definitiva es definir cuál va a ser el ambiente que yo voy a tener. Bueno, ¿cómo encaja el maíz en la secuencia de cultivos? Hay diferentes alternativas. Una de ellas es la alternativa tradicional, se le dice maíz de primera también, que se siembra en septiembre y octubre, que normalmente viene con un barbecho previo largo, normalmente de una cosecha de soja o de un cultivo estival previo. Tenemos el maíz tardío, que es un maíz que viene de un barbecho aún más largo, que se siembra como único cultivo de año en diciembre. Es decir, que no hay un antecesor invernal en ese maíz tardío. Y tenemos la inclusión del maíz dentro de los sistemas intensificados, más de un cultivo por año, donde se puede hacer el maíz en fecha óptima con un cultivo de cobertura previo, un maíz tardío en diciembre con un cultivo de cobertura previo, o si hacemos un cultivo invernal para cosecha y luego sembramos el maíz, le denominamos maíz de segunda. Esta distinción, que parece semántica, es muy importante porque no es lo mismo el ambiente de un maíz tardío que viene de un barbecho bien cargado con agua, bien cargado con nutrientes porque hubo mineralización, que el de un maíz de segunda que viene de un cultivo invernal donde absorbió mucha agua, ese perfil está empobrecido de agua, y seguramente también, si fue trigo, también está empobrecido de nutrientes, particularmente nitrógeno. Bueno, ¿cómo se determina el rendimiento del maíz? Usualmente dividimos el rendimiento del maíz en dos componentes, número de granos y peso de granos, y el número de granos es el componente de rendimiento que mejor lo explica, ¿no? A través de una gran variación en niveles de rendimiento, estos son datos de Entre Ríos, entre 3.000 y 15.000 kilos, el componente que explica esa variación es el número de granos por metro cuadrado. En fisiología dividimos el ciclo del cultivo en tres etapas, una primera etapa aquí, donde se genera área foliar, una etapa donde se determina el número de granos, que le llamamos periodo crítico, y una etapa donde se llenan los granos que se determinaron aquí en el periodo crítico, que es la etapa de llenado. En el cultivo de maíz, este periodo crítico va desde 15 días antes a 15 días después de la aparición de steam, más de las barbas, que normalmente se le llaman, y durante ese mes, yo le decía, las condiciones son las que están directamente asociadas con el número de granos por metro cuadrado. Es importante al inicio del periodo crítico haber logrado el cierre de entresurco de manera de captar toda la radiación incidente, que la radiación solar sea alta y las temperaturas nocturnas sean frescas, y que se hayan minimizado todo lo que son estreses bióticos y abióticos. Ya vamos a hablar un poco más de las condiciones y cómo caracterizamos el funcionamiento del cultivo durante ese periodo crítico. Aquí vemos algunas espigas que han tenido una reducción en el crecimiento durante el periodo crítico. Fíjense que hay granos que se polinizaron, se fijaron, comenzaron a crecer y luego no pudieron seguir y transformarse en granos completamente llenos como esto, porque el cultivo no tuvo lo suficiente para llenarlo, para trasladarlo desde la planta hacia esos granos. Es decir, que no hubo problemas de polen aquí, los granos se fijaron, se polinizaron, pero no hubo el crecimiento suficiente para garantizar el crecimiento de esos granos. Hace muchísimos años se ha establecido la relación que la tasa de crecimiento del cultivo en el periodo crítico, en ese mes, 15 días antes y 15 días después de R1, está bastante linealmente relacionado con el número de granos por metro cuadrado. Cuanto más crece el cultivo, esto es la velocidad de crecimiento del cultivo en ese periodo crítico, más número de granos se fija. Y fíjense que más va a crecer el cultivo cuando mejora el ambiente. Es decir, cuando mejora el ambiente va a mejorar esa tasa de crecimiento del cultivo, eso indica que mejora el ambiente y mejora el número de granos por metro cuadrado. Esa tasa de crecimiento del cultivo, en ecofisiología se la define por esta ecuación, que es la ecuación de componentes ecofisiológicas, se llama, que es el producto de la radiación incidente en ese periodo crítico, la eficiencia de intercepción, es decir, cómo el cultivo capta la radiación, yo le decía, tiene que cerrarse el entresurco, ahí captamos el 100% de la radiación, y la eficiencia con la que el cultivo transforma esa energía que recibe el sol en biomasa. Esta eficiencia de conversión está muy relacionada con los estreses, las deficiencias de nitrógeno, las deficiencias de agua, los estreses bióticos también, la presencia de enfermedades afectan esta eficiencia de conversión, y bajan la tasa de crecimiento del cultivo.
Es decir, que si yo tengo una reducción en alguno de estas tres componentes, voy a tener una menor tasa de crecimiento del cultivo, lo que indica que el ambiente es peor durante el periodo crítico y por lo tanto el rendimiento va a ser más bajo. Siempre hay una similitud, una asociación entre esta tasa de crecimiento del cultivo y ambiente. Por eso se llama de componentes ecofisiológicas, porque esta ecuación resume todo lo que sucede con el ambiente. Es decir, que la intercepción de radiación la podemos resolver con el manejo, la radiación incidente con la fecha de siembra y también con lo que ocurra a nivel de clima. La eficiencia de conversión podemos remover algunos estreses, de algunos nos podemos escapar mediante el manejo, etc. Pero toda esta ecuación resume lo que sucede con el ambiente durante el periodo crítico. Y hay una relación muy directa entre ese ambiente en el periodo crítico y la densidad de plantas en maíz. Hace muchos años, hace unos 30 años, se empezó a estudiar en Argentina el comportamiento de los genotipos de maíz ante distintas densidades de siembra. Y se elaboró esta relación que relaciona la tasa de crecimiento ya no del cultivo, sino de una planta individual y el número de granos por planta. Fíjense, acá está TCP, tasa de crecimiento por planta, el número de granos por planta. Esto tienen que imaginarse una sola planta creciendo, la cual, si esa sola planta crece muy poquito, la tasa es muy baja, crece muy, muy poco, no va a generar ningún grano. Hay un umbral para generar grano. Eso se debe a que el maíz tiene una dominancia apical y la panoja ejerce una dominancia sobre la espiga que está en una posición axilar. Entonces, ante una condición de mucho estrés donde cada planta crece muy poco, va a estar priorizado el órgano apical en lugar. Por otro lado, cuando las tasas de crecimiento son más altas, la espiga llega a su tamaño máximo, no tiene un tamaño infinito de granos, es decir, que llega a un número máximo de granos, aquí en este caso, en este híbrido que se trabajaba, que era un híbrido bastante rígido, de hace unos 30 años, llegaba a un máximo de 500 granos, y no puede seguir fijando más granos porque ya hay una limitación morfológica que no permite acumular más granos ahí. Hay una tasa de crecimiento, que está por aquí, que se denomina tasa de crecimiento óptima. Y fíjense que la tasa de crecimiento por planta puede obtenerse de la tasa de crecimiento del cultivo que dijimos que representaba el ambiente, dividido la densidad. Por lo tanto, acá tenemos, como esto es inverso a la densidad, de este lado las densidades más altas y de este lado las densidades más bajas. Nosotros vamos a alcanzar el mejor comportamiento de un material cuando estemos en esta tasa de crecimiento. Fíjense que no es la tasa de crecimiento que permite alcanzar el máximo número de granos por planta. Esas espigas llenas, como les voy a mostrar acá, estas espigas llenas hasta la punta, indican que el cultivo estuvo creciendo en una tasa de crecimiento por planta superior a la óptima, que es esta que está por acá. Fíjense que si el ambiente es un ambiente promedio, nosotros con una determinada densidad vamos a mantener el máximo rendimiento por planta. Si nos pasamos de densidad, nos venimos hacia acá, hacia esa parte de la curva, vamos a perder rendimiento, y si tenemos una densidad más baja que la óptima, cada planta va a crecer un poquito más, va a llegar al máximo tamaño de granos, pero el rendimiento también va a ser menor por unidad de área. Eso determina que haya una respuesta a la densidad de tipo óptima, se llama. Es decir, que yo, para un determinado ambiente, reflejado por esta tasa de crecimiento del cultivo, voy a obtener un rendimiento máximo si justo le acierto con la densidad óptima para ese ambiente. Si el ambiente mejora, es decir, que la tasa de crecimiento es mayor, y yo mantuve la misma densidad que en este ambiente, ¿qué va a pasar? La tasa de crecimiento del cultivo va a ser mayor, la densidad va a ser la misma, y me voy a venir a rendimientos más bajos. Por lo tanto, si el ambiente mejora, yo para mantenerme en esta tasa de crecimiento por planta óptima tengo que aumentar la densidad de manera de estar en el máximo rendimiento por unidad de área. Ahora, si el ambiente empeora, en comparación con este, si yo mantengo la misma densidad, esta tasa de crecimiento va a ser menor porque el ambiente es peor y la densidad es la misma, voy a estar por acá.
en este ambiente. Entonces, en los ambientes peores, la densidad tiene que reducirse para volver a estar siempre en esta tasa de crecimiento por planta óptima y obtener el máximo rendimiento por unidad. Obviamente, bajo la densidad los rendimientos son menores porque el ambiente es peor. Pero esto indica claramente que la densidad tiene que ajustarse de acuerdo al ambiente. Hay una densidad óptima en este enfoque clásico, realizado trabajando con un inhibidor rígido, en la que se maximiza el rendimiento por unidad de área. Bueno, esas son las que vemos, y estos son figuras muy clásicas que se ven dos ambientes, uno sin nitrógeno y otro con nitrógeno, donde la densidad óptima, por supuesto, es mayor cuando mejoramos el ambiente a través del manejo agregando nitrógeno. Lo mismo si mejoramos el ambiente pasando de secano a riego, la densidad óptima es mayor y los rendimientos también son mayores. Lo mismo si los pronósticos climáticos son buenos o malos. Esto indica un mejor ambiente y que debemos aumentar la densidad y vamos a aumentar el rendimiento. Estos son respuestas clásicas de la densidad óptima. Cuando empezamos a trabajar con híbridos más nuevos en los últimos años, en los últimos 8 o 10 años atrás, nos empezamos a encontrar con esto. Este es un ejemplo para el año 2012-2013 en Paraná, es promedio de 5 híbridos, donde veíamos que para un ambiente de 6.000 kilos, con 6 plantas, 7 plantas y medio, 9, estos serían 60.000, 75.000 o 90.000 plantas por hectárea, no teníamos cambios en el rendimiento. Lo mismo para un ambiente mayor de 9.000 plantas, para un ambiente de 9.000 plantas donde no veíamos cambios en el rendimiento. El año anterior veíamos que con distintas densidades, 45.000, 60.000, 75.000, 90.000 o 105.000, veíamos que entre 60.000 y 105.000 plantas no había muchas diferencias para un ambiente de 10.700 kilos o para un ambiente de 10.400 kilos, en fechas tempranas o en fechas tardías. Ya no importaba mucho si hablamos de temprano o tardío porque estamos caracterizando el ambiente por su nivel de rendimiento. Y sí veíamos que en densidades muy bajas teníamos reducciones en el rendimiento. Pero esto no coincide, estos dos resultados que yo les muestro, con esto de que hay una única densidad óptima en la que yo alcanzo el máximo rendimiento. Claramente hay un rango de densidades donde yo puedo alcanzar el máximo rendimiento y puedo moverme dentro de ese rango sin tener cambios muy importantes. Lo cual no coincide mucho con ese enfoque clásico que veíamos. Esto que les muestro acá es del cinturón maicero de Estados Unidos, son resultados muy parecidos. Fíjense acá los ambientes que están caracterizados por rendimiento, bajo rendimiento, ambientes de 6.000 kilos, rendimientos medios para el cinturón maicero, ¿no? 9.000 kilos, rendimientos altos 12.000, rendimientos muy altos 14.000 kilos. Lo interesante que se ve acá es que también hay un rango de densidades en la que el rendimiento no cambia demasiado y no hay una densidad óptima estricta. Pero uno puede matemáticamente ajustar cuál es la óptima, porque estas son funciones matemáticas, y lo que se ve es que esa densidad óptima aumenta a medida que mejora el nivel de rendimiento, lo cual eso sí coincide con el enfoque clásico, pero no coincide con el enfoque clásico en que hay una única densidad en la que uno puede lograr el máximo rendimiento. Bueno, estos son trabajos del mismo grupo de trabajo en el cinturón maicero de Estados Unidos, donde se ven híbridos liberados en distintas épocas. Este, del 87 al 96, es con el que se desarrolló ese enfoque clásico que hablábamos, y estos son los híbridos más modernos con los que trabajamos ahora, y lo que vemos es que en los ambientes de bajo rendimiento para el cinturón maicero, para nuestra zona, Entre Ríos, Uruguay, estos son rendimientos más bien medios, los de 6.000 kilos, vemos que si nos pasamos en la densidad con los híbridos viejos, nos caíamos en los rendimientos, mientras que con los híbridos nuevos, en densidades altas, son capaces de mantener altas densidades. Y fíjense lo que pasa en los ambientes de muy alto rendimiento, los híbridos viejos, con muy bajas densidades, son los que mejor se comportan. Es decir que hubo algunos cambios en el comportamiento de los híbridos que no pueden ser explicados por ese enfoque clásico que les hablábamos recién. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, empezaron a aparecer en los híbridos algunos mecanismos de plasticidad. Uno de ellos es la prolificidad, es decir, la aparición de una segunda espiga. Fíjense que cuando la densidad es muy baja
y la tasa de crecimiento es muy alta, puede aparecer una segunda espiga, esto cambia la respuesta a la densidad, ya que si yo bajo un poco la densidad y tengo este mecanismo de prolificidad, no tengo este pico único de densidad óptima, sino que ya me voy a una respuesta de tipo más de rango óptimo, porque puedo irme a densidades más bajas donde la aparición de una segunda espiga me sostiene el rendimiento por hectárea. También los híbridos más nuevos tienen más tolerancia al estrés por alta densidad, es decir, que han bajado este umbral, y eso me confiere, por otro lado, si yo me paso de la densidad alta y tengo este mecanismo de tolerancia a alta densidad, también puedo mantener el nivel de rendimiento óptimo en un rango mayor por haber incorporado esta tolerancia a estrés. También aparecen híbridos que tienen más flexibilidad en la espiga. Fíjense que estos híbridos, con espigas más flexibles, tienen la posibilidad de responder linealmente a aumentos o descensos en la densidad con el número de granos por planta. Y eso también lleva a que haya un rango de densidad óptima en el cual yo me puedo mover tranquilamente a mayores o menores densidades sin afectar demasiado el rendimiento, como se proponía en el enfoque de híbrido rígido. Entonces acá aparecen tres mecanismos de plasticidad: la mayor tolerancia a estas densidades, la prolificidad, la flexibilidad de espiga, que confieren, cuando están presentes en un determinado híbrido, ese mayor rango de densidad óptima. Por supuesto, ese rango varía dependiendo de si el híbrido tiene o no alguna o todas de estas características. Entonces pasamos de un concepto de densidad óptima a un concepto de rango, donde podemos sostener un rendimiento máximo para cada ambiente en un rango de densidad. Uno acá puede caer en la tentación de decir, bueno, si el ambiente que yo definí es de 6.000 kilos y por acá con esta densidad yo voy a alcanzar el máximo rendimiento, me quedo con el nivel más bajo del rango de densidad, me decido por ese. ¿Qué puede pasar? Que el ambiente venga mejor de lo que yo preveía, y en ese caso yo paso de aquí a este ambiente, con el cual, fíjense que el rendimiento que voy a obtener, si mejora el ambiente, va a ser muy bajo. Por lo tanto, puede ser necesario moverse en densidades que estén más bien en la zona media del rango, de manera de que si mejora el ambiente, yo pueda cambiar de curva y estar aspirando a un rendimiento mayor de manera de compensar. Para esto tengo que conocer cómo funcionan los híbridos y saber que tenga incorporado alguno de esos mecanismos de plasticidad. Bueno, los mecanismos de plasticidad son la tolerancia a alta densidad, flexibilidad de espiga, prolificidad y también en algunos el macollaje, que se expresa en muy bajas densidades y bajo algunas determinadas condiciones ambientales, en general de temperaturas más frescas durante ese periodo. Acá ven una planta que tiene 2 macollos con espigas, por ejemplo, estaba en una muy baja densidad, fíjense la espiga principal cómo se completó de granos, y también otro componente que está teniendo más peso últimamente es el de peso de grano. Fíjense que hay híbridos más modernos con más profundidad de espiga que pueden llegar a compensar no solo en el número, sino también en el peso de grano si las condiciones son mejores. Entonces la densidad debe ajustarse de acuerdo al ambiente. Se puede optar por el límite inferior del rango si el genotipo tiene mecanismos de plasticidad comprobados en la zona. Es decir, yo puedo irme a este umbral inferior si yo sé que si el ambiente mejora, el híbrido va a compensar con alguno de estos mecanismos. Si no, tengo que manejarme con otros criterios de manejo de densidad. Aquí les muestro un ensayo muy reciente de la campaña pasada, hecho en Santa Elena, en Entre Ríos, en un ambiente de suelos muy pesados, donde se ven distintas densidades de plantas logradas y la expresión de 2 mecanismos de plasticidad. La aparición de una segunda espiga y el macollaje. Fíjense que con densidades por abajo de 4 plantas y media empiezan a aparecer híbridos con más de una espiga por planta, algunos de ellos con más, que el híbrido B, por ejemplo, y empiezan a aparecer algunos híbridos que empiezan a manifestar el macollaje, más o menos un macollo cada 2 plantas, 0,5, una expresión muy intensa, como yo les decía, para lo que es nuestra región, la expresión de macollaje.
Y aquí podemos ver los resultados. Bueno, finalmente el que más rindió en ese ambiente fue el híbrido ese que era un poco más prolífico. Y aquí vemos la respuesta a la densidad. No hubo interacción genotipo por densidad. Claramente en densidades muy vastas el rendimiento fue menor y hubo una respuesta significativa al aumento, pero sí que hay una reflexión interesante para hacer. Este era un ambiente de unos 7.000 kilos, un poco menos, 6.800 kilos, donde pasamos de 6.000 a 6.800 kilos, aumentó un 13% el rendimiento, duplicando la densidad. Entonces, bueno, acá uno en este tipo de situaciones puede pensar en considerar el manejo de la densidad si 6,7 hubiera sido la más alta, o probablemente hubiéramos tenido una densidad entre estas dos que nos hubiera permitido maximizar el rendimiento sin poner esta cantidad tan alta de semillas para lo que era ese ambiente. Bueno, ambiente para maíces tardíos. En Entre Ríos, estos son datos de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos que los hemos procesado. En promedio, en los últimos años, tenemos en relación a los maíces de primera con respecto a los de segunda más tardío, que están todos en la misma, agrupados en el mismo conjunto de datos, una reducción de 1.800 kilos. Ese es el ambiente promedio que tenemos en Entre Ríos. Es decir, que pasamos de 6.000 a 4.200 kilos cuando consideramos segunda más tardío. Si consideramos solo tardío, hemos estimado que la reducción con respecto a los maíces tempranos es de un 15%. Es decir, que el ambiente promedio engloba no solo el clima, sino también el manejo que damos maíz. Tenemos una reducción del 15% para la zona de Entre Ríos. Y es importante, si vamos a caracterizar el ambiente para fecha de siembras tardías, saber aproximadamente en base a la fecha de siembra cuál va a ser la fecha de floración, porque eso nos define la ubicación de ese periodo crítico. Para maíces sembrados en septiembre tenemos una floración en los primeros días de diciembre, y para maíces sembrados a mediados de diciembre tenemos una floración hacia alrededor del 20 de febrero. En base a esas previsiones, nosotros tenemos caracterizado el balance hídrico promedio para Entre Ríos, y fíjense que en el caso de los maíces tempranos, el balance es esta línea que está aquí en rojo, que es la diferencia entre las lluvias, que están en barras verdes, y la evapotranspiración potencial, que está en azul. Fíjense que para el promedio de los años nos da un balance negativo en promedio, mientras que para los maíces tardíos, este es el periodo crítico, menos negativo, es decir, un balance más favorable. Y eso se debe no a que llueva más, fíjense que las barras verdes son parecidas, sino que hay menos demanda ambiental, menos evapotranspiración potencial. Entonces el balance es más favorable para los maíces tardíos. Aún así, los rendimientos de maíz tardío siguen siendo menores en Entre Ríos. Cuando nosotros simulamos el rendimiento en 36 años para una transecta que va entre Paraná y Concepción del Uruguay, viene en el centro de la provincia de Entre Ríos, más o menos a la altura de Paysandú, para que tengan una idea, bueno, Concepción del Uruguay está un poco alejada, pero está cercana a Colón, vemos que el coeficiente de variación, es decir, la variabilidad de los rendimientos, es menor en diciembre que en septiembre, tanto en los suelos más pesados, en los suelos vertisoles, arcillosos que tenemos Entre Ríos, como en los suelos de la costa del río Paraná, que son suelos de mejor calidad. Vemos que las fechas de siembra de diciembre tienen una menor variabilidad, y eso se debe precisamente a este mejor en los rendimientos simulados. También si analizamos el ambiente fototermal, es fototermal porque vemos la evolución de la radiación acá en amarillo, las temperaturas acá en blanco, y esto es el cociente fototermal, que es la división entre radiación y temperatura que indica el rendimiento potencial que puede tener el cultivo. Y esta es la ubicación de un periodo crítico para un maíz temprano y un maíz tardío. Aquí tenemos una reducción en este cociente que indica el potencial de rendimiento de un 20% en el promedio de todos los años. A partir de esta figura, hace muchos años, se empezó a proponer que como ese rendimiento potencial era un 20% menor, había que bajar la densidad en un 20% en los maíces tardíos. Lo cual, como vimos, no tiene nada que ver porque la densidad no se ajusta en base al rendimiento potencial, sino al ambiente, que es el rendimiento promedio. Por otro lado, cuando simulamos los rendimientos del
en ese mismo trabajo, para fechas de septiembre y diciembre, vemos que los rendimientos de los maíces tardíos son mayores en diciembre que en septiembre, en los suelos vertisoles y en los suelos molizones. Lo cual, cuando simulamos los rendimientos que tenemos en la provincia de alrededor de 6.000 kilos son bastante parecidos a los que simulamos acá, pero cuando vemos los rendimientos reales que tenemos aquí, son mucho menores que los que simulamos. Es decir, que hay una brecha con esos rendimientos simulados muy importante en los maíces tardíos y estamos convencidos de que esa brecha se debe a problemas de manejo. Básicamente porque este maíz tardío entró con la idea de hacer un cultivo barato, bajando la densidad, no fertilizándolo y tratando al cultivo como un cultivo de segunda categoría, no de segunda fecha de siembra. Y ese manejo inadecuado lleva a estos resultados que estamos teniendo de menores rendimientos. Pero creemos que hay mucho para ajustar si conocemos bien el ambiente del maíz tardío. Bueno, por otro lado, también viendo el ambiente fototermal, una vez que aquí tenemos los ciclos, la siembra, R1 que sería la floración y la madurez fisiológica para un temprano y para un tardío, vemos que cuando el maíz emerge en la fecha de siembra temprana, los días son mucho más cortos que cuando emerge en fecha de siembra tardía. Si emerge en diciembre, los días son mucho más largos que en septiembre. Y el maíz tiene una respuesta al fotoperiodo o a la duración del día de día corto. Es decir, que le resulta más inductivo florecer con los días cortos que con los días más largos. Esto lleva a que si un maíz nace y está expuesto a días largos, como en la fecha de siembra de diciembre, el ápice genera normalmente entre 1 y 3 hojas más. Eso hace que las plantas de maíces tardíos puedan tener más hojas que en las fechas de siembra temprana. Y aquí vemos un ejemplo, esto es una campaña donde se evaluaron en 4 híbridos, fechas de septiembre y de diciembre, el número de hojas, y fíjense que entre 2 y 3 hojas más tuvieron los maíces de fecha de siembra tardía. También vemos un cambio muy importante asociado con ese mayor número de hojas en la altura total de la planta, y también vemos que aumenta la altura de inserción de espiga. Si comparamos o relacionamos la altura de planta con la altura de inserción de espiga, vemos que hay una relación lineal general, pero en los maíces tardíos, luego de determinada altura de planta, esta relación se torna más exponencial, es decir, que cuanto más alto es el maíz, mucho más alta es la inserción de espiga. Y esto se debe a que el maíz tiene la capacidad de generar espiga en todas las axilas de las hojas. Fíjense, esta es una planta disectada, pero como les decía, la dominancia apical de la panoja hace que no se generen o no se fijen espigas en las primeras 6-7 hojas por debajo de la panoja. Por lo tanto, si estamos hablando de que un maíz nace en diciembre, está expuesto a días largos, genera más hojas, seguramente la altura de inserción de espiga va a estar mucho más alto si tiene más hojas, porque la espiga va a estar unas 6 o 7 hojas por debajo de la panoja. Es decir que esa explicación claramente coincide con esos resultados que encontramos cuando hablamos de los cambios en la morfología de planta. Por otro lado, y volviendo a esta caracterización fototermal del ambiente, vemos que en el llenado de grano, tanto de fechas de siembra tempranas aquí, como en fechas de siembra tardías aquí, hay un cambio muy importante en la radiación solar incidente. Fíjense aquí, en este maíz temprano se llena con este nivel de radiación, una de las más altas del año. En cambio, en fechas de siembra tardías, se siembra con niveles los granos se llenan con niveles mucho más bajos de radiación solar incidente. Esto hace que la planta en fechas de siembra tardía tenga que recurrir a reservas que tiene almacenada en tallo y hoja para poder suplir esta menor fotosíntesis que hay por la menor radiación. Esto genera un desbalance, se llama la relación fuente-destino en fechas de siembra tardía, que hace que la removilización sea mucho más intensa y que se generen estos problemas de debilitamiento de los tallos en los maíces tardíos. Por lo tanto, tenemos plantas más altas, con una relación fuente-destino baja, que lleva a que tengamos mucho más chances de quebrado y de vuelco en los maíces tardíos.
Por otro lado, volviendo al ambiente fototermal, luego de terminado el ciclo de llegado a la madurez fisiológica, las condiciones para el secado de grano también son muy diferentes. El grano se seca mucho más rápido en los maíces tempranos que en los maíces tardíos, y fíjense, aquí tenemos la evolución de la humedad relativa, más o menos en el mes de marzo, donde cosechamos un maíz con una humedad comercial del 13-14%, y luego esta humedad relativa aumenta, la humedad relativa del ambiente, y luego vuelve a estar en los valores de marzo a fines de julio, principios de agosto. Por lo tanto, si queremos sacar un híbrido, una cosecha de un maíz tardío con una humedad similar a la de un maíz temprano, deberíamos esperar por lo menos hasta mediados de agosto, lo que hace pensar en que puede ser necesario cosecharlo con una mayor humedad para que no esté expuesto todo este tiempo en el campo de ese maíz tardío y evitar la aparición de varios problemas. En relación con esto, bueno, Facundo Ferragutti presentó recientemente esta diapositiva, donde muestra que una vez que el maíz llega a madurez fisiológica, hay una fase rápida de secado, hasta un 18-22% de humedad, y luego una fase de secado muy lenta que depende de dos cosas, del ambiente ahí, básicamente esta humedad relativa que hablábamos, y de características del híbrido, de cómo están envueltas las chalas a la espiga, etcétera, un montón de características que él mira, que puede ser que esta velocidad sea mayor o menor, pero básicamente está conducida por el ambiente. Y si uno espera hasta llegar a una madurez de cosecha comercial, pueden pasar muchísimo tiempo en el cual pueden aparecer problemas de micotoxina, generando problemas comerciales para ese maíz, y la aparición de malezas que luego van a ser muy difíciles de controlar para el cultivo siguiente. Aquí, estos también son datos de Facundo Ferragutti, estos son de INTA Oliveros, cerca de Rosario, donde se ve que hay un montón de híbridos que tienen diferencias en la duración de la fase 1 y de duración en la fase 2. Es decir, que hay mucha variabilidad y uno podría elegir alguno de estos híbridos que se secan más rápidamente, que tienen variación en esta fase y en esta otra fase. Pueden leer los trabajos de Facundo, son muy interesantes. Y aquí tenemos un resumen en base a lo que dice Facundo, que provoca si retrasamos la fecha de cosecha en el maíz tardío. Mayores pérdidas por quiebre y vuelco, aparición de maíz guacho, casi siempre es RR, si vamos luego a soja, que tiene el mismo evento de protección, vamos a tener problemas para controlar ese maíz, provoca grandes pérdidas del maíz guacho. Hay mayores problemas de maleza en general en el cultivo siguiente. Se reduce la posibilidad de inclusión de un cultivo invernal, que es de una ventana muy chica, si esperamos hasta agosto para cosechar, aumentan las micotoxinas y puede haber otros problemas de calidad comercial en el grano. También el ambiente de maíz tardío durante todo el ciclo ahora genera un ambiente más propicio para la aparición de enfermedades de hoja y de espiga y la aparición del lepidóptero. Tenemos, bueno, los sospechosos de siempre, y son la cogollera, que aparecen con mucho más frecuencia en los maíces tardíos, y son problemas que tenemos que resolverlos con el manejo, básicamente elección de genotipo, y aparición de invitados menos conocidos, que muchas veces ni siquiera los patólogos nos pueden explicar qué son estas cosas que aparecen, pero claramente hay una predisposición del ambiente a una mayor aparición de adversidades en la cual la selección de la genética y del híbrido son claves. Bueno, ese ambiente diferente en el maíz tardío define prácticas de manejo que pueden tener diferente impacto. Este es un trabajo muy reciente, muy fresquito, fue realizado por la gente de la Universidad de Rosario, en una red de ensayos de maíz, está desparramada en toda esta zona, no hay datos de Entre Ríos, pero hay algunas cosas interesantes que quiero resaltar aquí. Los factores, ellos evaluaron cuáles son los factores que tienen más importancia en cada fecha de siembra. Y esto les decía yo, el cultivo es el mismo, pero el ambiente es diferente. Y en la fecha de siembra temprana, fíjense, el factor que más importancia tiene es la densidad, la presencia de napa freática, las lluvias durante el ciclo, el azufre, la interacción napa freática-lluvia, no es lo mismo si llueve mucho y hay napa que si no, el fósforo aplicado, el agua inicial de la siembra, la fecha de siembra dentro de la temprana, si no es muy largo. En cambio, en fecha de siembra tardía, cobra más importancia la lluvia, la napa freática, la aplicación de fungicida,
por lo que veíamos en la última diapositiva, el fósforo del suelo, la disponibilidad de nitrógeno, etc. Claramente, que tengan distinta importancia estos factores habla de que los ambientes son muy distintos. Y una cosa interesante que muestra este trabajo es que cuando se optimiza alguno de los factores de manejo, ellos pudieron estimar cuál es el impacto. Y en fechas de siembra temprana, ajustar o optimizar la densidad puede mejorar 3.000 kilos por hectárea. Normalmente esa optimización es incrementar la densidad. Lo mismo, la dosis de fósforo aplicado puede tener un impacto de 350. En cambio, en fechas de siembra tardía, la práctica de más impacto esperado es la aplicación de un fungicida y el ajuste de la disponibilidad de nitrógeno, cuando normalmente se decía que estos maíces tardíos no era necesario fertilizarlos. Y por otro lado, también hay un impacto positivo de optimizar la densidad de plantas, y esta optimización es importante también remarcarlo en el trabajo de este grupo, implica no bajar la densidad, sino aumentarla para poder optimizarla, con un impacto positivo en el rendimiento. Bueno, el ambiente define la elección del genotipo en base a lo que veíamos de ese ambiente fototermal, que generaba una mayor altura de planta, una menor relación fuente-destino con alta removilización y problemas de quebrado y vuelco, es importante que el genotipo tenga una buena caña, baja inserción de espiga. La velocidad de secado es importante considerarla, pero según el destino. Si nosotros tenemos pensado cosechar ese maíz y destinarlo a grano comercial que tiene un determinado requerimiento es una cosa, y otra es si queremos hacer, por ejemplo, silo de grano húmedo, con lo cual no es un problema la velocidad de secado, por el contrario, uno puede optar con híbridos que no tengan una velocidad de secado tan intensa para poder manejar mejor el momento de levantar ese grano con destino a silo de grano húmedo, por ejemplo. Plasticidad en caso de manejo defensivo, uno de estos híbridos, en caso de que yo quiera optar por los rangos más bajos de la densidad y tener la expectativa de que ese ambiente mejore, tengo que saber qué mecanismo de plasticidad tiene y si en mi zona va a responder y se va a expresar ese mecanismo. Hay muchas zonas donde muchas veces hay mecanismos que no se expresan. La tolerancia a enfermedades es crucial y también las tecnologías de protección contra el lepidóptero. Todas estas cuestiones van a ser tratadas con un poco más de detalle en la charla de Diego a continuación de. Bueno, otras prácticas de manejo que deben ajustarse según el ambiente. Bueno, hablábamos que el ajuste de la fertilización también es muy importante. Hay un método muy sencillo para el cual se han desarrollado métodos de diagnóstico en casi todas las regiones, que estima el nitrógeno a aplicar en el fertilizante como un umbral crítico de nitrógeno menos lo que uno midió en el suelo. El análisis de suelo es fundamental para poder decidir correctamente una dosis de nitrógeno. Usualmente la mayor parte de los métodos utilizan la cantidad de nitratos en el suelo hasta 60 centímetros de profundidad, lo cual le da un mejor ajuste al método, pero es bastante difícil lograr que se hagan muestreos a esta profundidad, sobre todo en suelos pesados o suelos que están muy secos o con algunos problemas. Por lo cual muchas veces estos métodos entran a tener dificultades porque es difícil que los productores muestren a esta profundidad. Pero bueno, con esos métodos ajustados a esa profundidad, en este trabajo de Adrián Correndo en el 2008, ya hace un par de años, él ajustó todos estos datos para toda la región pampeana de Argentina, y fíjense que el umbral crítico, en este caso para maíces de un ambiente de menor a 6.500 kilos, era 133 kilos, aquí va aumentando el ambiente, 9.000 kilos, 10.600, 12.000, 14.000, y a medida que aumenta el ambiente, o que mejora el ambiente, va aumentando ese umbral crítico. Y aquí hay un resumen de todas estas funciones o ajustes que logró Adrián acá, donde vemos que a medida que mejora el ambiente, el rendimiento, dijimos que son sinónimos desde el inicio de esta presentación,
aumenta el umbral crítico. Entonces supongamos que tenemos un ambiente esperado, de acuerdo a lo que nosotros conocemos, de 6.000 kilos, deberíamos trabajar con esta función, 133 es el umbral, y un dato bastante común, aquí por lo menos en mi provincia, son 40 kilos de nitrógeno de nitrato hasta 60 centímetros, deberíamos aplicar 93 kilos de nitrógeno por hectárea. En cambio, para un maíz de 9.000 kilos, en este caso, deberíamos estar pensando, sería esta función, en 176 menos 40, que es la cantidad que yo mido en el suelo, en aplicar 136 kilos de nitrógeno por hectárea, que serían equivalente a unos 270 kilos de urea aproximadamente. Bueno, en Entre Ríos, gracias a un trabajo de tesis que se hizo en la Universidad de Buenos Aires y que acompañamos al tesista Santiago Díaz Valdés junto con Fernando García, y yo tuve el privilegio de poder acompañarlos, se ajustaron umbrales para muestras de suelo tomadas de 0 a 20. Y también se pudieron determinar umbrales críticos diferentes para esa profundidad de acuerdo al ambiente. Es decir, que tenemos para ambientes de alta producción, por lo menos para lo que es nuestra provincia, un determinado umbral, y para ambientes por debajo de lo que es un ambiente medio en nuestra provincia, otro umbral, donde midiendo el nitrógeno solo de 0 a 20 centímetros podemos estimar las dosis. Pero de nuevo, como en el caso de la densidad, cuando el ambiente esperado es mejor, la dosis de fertilizante también debe aumentarse, al igual que en el caso de la densidad de planta. Bueno, como conclusiones, el maíz es un solo cultivo y su rendimiento depende del ambiente. Recordemos que ese ambiente tiene 3 componentes: clima, suelo y manejo. Debido a que el ambiente engloba todas esas condiciones, se considera que es equivalente al rendimiento. Y van a ver en la presentación posterior a esta que se utiliza al rendimiento como un índice ambiental. Eso es muy común y uno habla de ambiente como sinónimo de rendimiento. Acuérdense, hablo de ambientes de 6.000 kilos, 4.000 kilos, 8.000 kilos, no hablo de ambiente de Young, no hablo de ambiente de Mercedes. Eso no es una definición correcta de ambiente en la localidad geográfica. Las prácticas de manejo tienen que ajustarse en base a ese ambiente, por eso son distintas las prácticas de manejo en el maíz tardío, en el maíz temprano y en el maíz de segundo. En base al rendimiento que esperamos, tenemos que ajustar la densidad, la dosis de nitrógeno y la elección del híbrido. Esas 3 decisiones tenemos que tomarlas siempre pensando en el ambiente. El ambiente para maíces tardíos determina las características que tiene que tener el híbrido. En todas ese resumen que vimos del ambiente de maíces tardíos, vemos claramente que cualquier maíz o cualquier híbrido no puede ir en esa fecha y tiene que tener características especiales. Y también el manejo que vamos a realizar en ese híbrido. Así que bueno, estos son muchos de los aspectos que yo tenía pensado comentarles. Prefiero dejar algo de tiempo disponible luego de la presentación de Diego para responder alguna de las preguntas que ustedes hagan y con gusto continuaremos la charla. Así que bueno, muchas gracias por su atención y espero pronto poder andar por allá y verlos en persona a muchos de los amigos que tengo. Gracias.